Vamos en Gálatas, el capítulo 2, por favor. Continuamos con la enseñanza. Ahora sí vamos a ver. El capítulo 2 y el versículo 1. Ahí está. ¿Ya lo tiene por ahí? Miren, vamos a desde el principio, porque vamos a terminarla, pero vamos a comenzar otra vez desde el principio. Vamos a darle un repaso, un pequeño repaso. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para decirnos, ¿cómo dice? Para reducirnos, dice, esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me habían sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Padre, te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Gracias por esta enseñanza, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo traiga la convicción a nuestras vidas y que nos deje una enseñanza en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si su Biblia, ahí en el capítulo 2, traiga otro encabezado. En el 11, ¿cómo dice? Sí, el encabezado. Judíos y gentiles justificados. ¿Cómo? Judíos y gentiles justificados. En el 2:11. ¿Ese es lo que dice tu encabezado? En el otro viene diferente.
A ver, hermana Juli, ¿cómo dicen el de usted? Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Ajá. Es diferente encabezado, ¿verdad? Muy bien, miren. Las cartas, de hecho, toda la Biblia, desde un principio, cuando se hizo la Biblia, cuando se juntaron todos los libros, no tenían capítulos, ni tenían versículos. Las cartas se leían, por ejemplo, estamos hablando de las cartas ahorita, las cartas paulinas son de estas, esas no tenían capítulos y versículos y se leían en las iglesias todas sí, juntas. ¿Cuántos capítulos tiene Gálatas? 6 capítulos. Miren. Los 6 capítulos se leían juntos en las iglesias. Y esto es pues bien claro, hermano, porque usted cuando bueno, ya no me tocó a mí mandar cartas, ¿verdad? Cartas así con sello y todo, que iba uno al telégrafo. Pero ¿a usted sí le tocó, hermano Jorge, mandar cartas? ¿Sí llegaron a mandar cartas? Sí, dice que sí. Pero, ¿verdad que a usted también, hermana Magda? ¿Sí? ¿O le mandaban a usted? Ok, pero ¿verdad que no la leía en 3 días o 4 días? La leía toda. Así luego ese día. Ok, pues también las cartas se leían así en las iglesias. Entonces nosotros no. Nosotros la estamos leyendo y mucho, pues como en estudio, pues de capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero en esos tiempos no, hermanos, a la iglesia toda se leía juntita, pero le digo, no tenía capítulos ni tenía versículos. En el año 1200, esto es para que usted pues aprenda, junto yo también con ustedes, aprenda que en el año 1200 un obispo o arzobispo le empezó a poner capítulos a la Biblia, ¿verdad? Puros capítulos, pero no tenía estos encabezados, se leía corrido. Por ejemplo, yo estaba leyendo Efesios 5:21. En Efesios 5:21 hay un encabezado, ¿verdad? Pero por ejemplo, anteriormente era Efesios 5:20-21 y seguía. Hoy no, hoy se le ponen encabezados. Entonces, me parece que allí en Efesios 5:21 dice, someteos los unos a los otros. Y digo yo, ¿por qué tiene esos encabezados? Porque ya después, hermanos, en el año 1500 se le pusieron los versículos para que pudiera usted dirigirse capítulo con versículo. Pero a veces, hermanos, ¿qué cree que nosotros no tomamos en cuenta esto? Y nos vamos, por ejemplo, desde el 5:21 de Efesios, a hablar acerca del matrimonio, ¿verdad? Acerca del matrimonio, pero dice uno, bueno, ese es un tema, pero no, hermanos. Efesios 5, capítulo 5, todo es un solo tema. Desde el 5:1 es un solo tema, ¿verdad? Y el capítulo 5 dice la vida que agrada a Dios de los creyentes. Entonces, si nosotros hablamos de Efesios 5, 21, 22, donde dice que las casadas estén sujetas a sus maridos, ay, ¿por qué? ¿Y por qué? Yo le decía hoy a una hermana, la hermana Lucy le estaba explicando esto, dice, bueno, ¿y por qué las mujeres pueden decir eso? ¿Y por qué me voy a sujetar? ¿Por qué? Porque para que usted se dé cuenta, si alguien le hace una pregunta en la iglesia, usted va a decir, bueno, pues porque al principio, desde el capítulo 5, si nos vamos al contexto, dice, pues para que nuestra vida agrade a Dios, ser obedientes. Entonces así se manejan, hermanos, ahora, con capítulos y versículos. Pero antes no era así. Antes era
una carta nada más, como la que usted llegó a recibir algún día. Y ahora no, ahora tiene sus capítulos y versículos. Pero bueno, esa es una introducción nada más. Entonces, dice en el capítulo 2, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ya lo leímos la otra vez. Dice que el apóstol Pablo volvió a regresar después de 14 años, ¿verdad? La primera vez que llega a Jerusalén, donde allí hubo un concilio, ¿verdad? Leímos que en Hechos capítulo 15 hubo un primer concilio donde se llegó a un acuerdo, y todos acordaron que ya no se, todos los gentiles o todo el que tenía a Cristo en su corazón y que había creído en Jesús, había puesto su fe en Cristo Jesús, ya no tenía que cumplir la ley. Todos por gracia. Ese fue el concilio. Entonces, pero él dice que vuelve a los 14 años después de eso, pero ahora llevaba a Bernabé y llevaba a Tito. Dice: y subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Dice el apóstol Pablo que él fue con un propósito, porque él tuvo una revelación de parte de Dios. Dice: y para no correr en vano o no haber corrido en vano, pues yo quise exponer esta revelación a los líderes, ¿verdad? A los principales, a los en privado, a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mire, eso de entre esos importantes líderes estaba Pedro, estaba el apóstol Pedro. Entonces Pablo dice a ustedes que están aquí reunidos, pues en privado yo les quiero decir que tuve una revelación de parte de Dios, ¿verdad? Y es el evangelio que voy a predicar, y quiero que ustedes me digan si están de acuerdo o qué opinan de esta revelación. Hermanos, a lo que vamos es que yo no sé si usted alguna vez ha tenido una revelación. ¿Usted ha tenido revelaciones, hermana Yola? ¿Sí? Y las expone a alguien, y si es verdad lo que usted, el Señor le dio, si ha salido verdad. Para la congregación no he tenido, pero para cuando yo oro, sí, para mí misma, pues. Revelación. A lo que voy es que cuando tenga uno una revelación, hermanos, coméntela. Coméntela como Pedro lo hizo con los principales de la iglesia primitiva, y les comentó. Dice: fue algo muy privado, que se los quiero contar. Esto es bueno, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos recibir revelación también, y todo mundo dice que recibe revelación. No me diga, hay unos que pues dicen que son apóstoles, ¿verdad? Otros que son profetas y que tienen una revelación y que esto y que el otro. Pero hermanos, tenemos nosotros que esa revelación. El apóstol Pablo, él dice: para no haber corrido en vano, o sea, en pocas palabras, para no equivocarme. ¿Qué tal si no fue de parte de Dios? ¿Qué tal si sí fue? ¿O qué tal si yo pues lo sentí en mi manera en mi sentir? ¿O lo soñé? Entonces él dice: no, para no haber corrido en vano, o sea, para no equivocarme, quiero compartirles acerca del evangelio que predico, acerca de lo que el Señor le manda. Cuando cayó al suelo y que tuvo un encuentro con Jesús. Entonces estos principales líderes de la iglesia que estuvieron en ese lugar en privado con él, pues lo apoyaron. Dijeron: oye, pues esta es revelación de Dios. El evangelio que tú estás predicando, o que vas a predicar aquí, o que has predicado, ese es de Dios. El riesgo es, mire, yo en una ocasión estuve orando yo mucho, y de verdad yo le decía: Señor, dame revelación. Yo quiero saber de esta persona cómo está delante de Dios, y por qué afecta o no afecta, ¿verdad?, la iglesia de un líder.
si hay revelación o no hay revelación, y eso es bueno que usted pida revelación también. Señor, dame revelación, ¿qué es lo que, pues el hermano Toño, qué es lo que él tiene una visión? Dame revelación. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces yo en una ocasión dije, Señor, dame revelación de esta persona, ¿qué está pasando? ¿Por qué la cosa se está trancando en la iglesia? ¿Por qué hay un desorden? Y yo sí, orando al Señor, hermanos, porque puede ser en sueño, ¿verdad? Puede, no siempre es verdad. A veces nosotros soñamos algo por consecuencia de un día antes haber visto en la noche algo, ¿no? Y se quedó en nuestra subconsciente, entonces, o en el inconsciente. Entonces, hermanos, yo estaba orando en la mañana allí, en el lugar donde yo siempre iba a orar, y miraba una carretera muy nuevecita, y en medio hasta miraba las líneas blancas, la carretera negra de la nuevecita que estaba, y a los lados había árboles, pero que no muy lejos se acortaba, se bloqueaba la carretera. Esa carretera nueva se bloqueaba, y hasta ahí llegaba. Dice, bueno, ¿y de qué sirve que esté nuevecita la carretera? ¿Y de qué sirve que esté bonita y preciosa? Si hasta aquí llegó, no hay más caminar. Y luego enseguida otra visión igual, que había una calle como en un pueblo, y había mucha neblina y un foco en un poste así, y que apenas se alcanzaba a ver el foco, y que la neblina también no dejaba ver muy bien esa calle hasta donde terminaba. Decía, Señor, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata? También deseo que me interpretes de qué es. Ya no hay visión, se acabó la visión. Entonces, hermanos, a veces nosotros tenemos que compartir estas visiones con personas sabias, con personas que están en oración, que te pueden aconsejar. ¿Sabes qué? Pues esa revelación es buena, o no está bien, o no sé por qué lo piensas así. Entonces, a lo que voy, el apóstol Pablo, él recibió una revelación. No lo dice como en sueño, no lo narra, pero lo cierto es que dice que él fue en privado con estas personas líderes. Dentro de ellos estaba el apóstol Pedro, y le comenta sobre la revelación acerca del evangelio. Y dice, para no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio, el evangelio que predico entre los gentiles. Luego dice el 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, y ¿para qué? Dice, para reducirnos a esclavitud. El apóstol Pablo dice, miren, después que expuse yo esta revelación a los meros allí que estaban, y me confirmaron que estaba bien el evangelio que yo predicaba a los gentiles, ¿verdad? Está bien, dice. Lo que el Señor te dio para que predicaras tú y te fueras a los gentiles, dice, está bien. Entonces dice, pero yo llevaba a Bernabé y a Tito, dice, y a Tito lo querían obligar, ¿verdad? Ya lo querían obligar a circuncidarse. Tito era griego, hermanos, pero más sin embargo, pues había un lío en esos tiempos, que todos los creyentes, los judíos convertidos querían que se circuncidara para completar su salvación y la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta del evangelio, de la revelación del evangelio que el Señor le había dado a Pablo, ellos dijeron, no lo vamos a obligar, no está obligado a circuncidarse, Tito. Entonces Pablo le dio un gusto y dijo, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que no lo obligaron.
como fue obligado. ¿Quién fue el que fue obligado y que sí lo circuncidó Pablo? A ver, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Dice el apóstol Pablo: a pesar de que allí había falsos hermanos, estos querían interrumpir nuestra libertad en Cristo Jesús. Miren, en una ocasión Timoteo sí fue obligado a circuncidarse. Él sí era hijo de su mamá era judía. Pero recuerden que yo les dije en esta ocasión, también en el 15, creo, en el 16, el libro de los Hechos, pero fue obligado Timoteo a circuncidarse, y Pablo lo hizo, dice, por causa de los judíos, ¿verdad? No dice por causa de que se complete su salvación, no, dice para que me dejen predicar en las sinagogas. Bueno, vamos a circuncidarnos, si eso es lo que quieren, pues vamos a hacerlo. Pero a Tito no lo obligaron. Y dice, y esto a pesar, dice, de que había falsos maestros introducidos aquí que querían interrumpir nuestra libertad en Cristo Jesús. ¿Qué cosa quiere decir interrumpir nuestra libertad en Cristo Jesús? Que él dice, ¿sabes qué? Cuando nosotros predicamos el evangelio, hay falsos maestros que se meten para ver qué estamos predicando y qué es lo que ellos pueden ir a contar de lo que yo estoy predicando, que no les agrade, que no les guste, para ir a chismear. Vamos, en otras palabras, los judíos, los falsos maestros, dice, eso van a ir a chismear porque están introducidos aquí estos falsos maestros. No vienen por escuchar el evangelio, sino vienen solamente por estar atentos a lo que yo voy a decir para poder ellos ir a decir lo que yo digo. Eso era lo que decían los falsos maestros. Dice, y quieren interrumpir nuestra libertad. ¿Qué cosa? ¿Cuál libertad, hermanos? Pablo predicaba que en Cristo Jesús nosotros ahora somos salvos. Esa es una libertad, hermanos, que usted ya no tiene que, recuerde, ya no tenemos nosotros que añadirle nada a la obra de Cristo. Y si usted le añade algo, no, pues que tienes que, por ejemplo, nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros nos bautizamos, nosotros hacemos a veces, ya ve, pues vigilias, a veces veladas. Entonces, si vienen falsos maestros, ¿qué cosa aquí dice falsos maestros? Falsos cristianos, hermanos. Y si vienen a introducirse aquí para ver lo que se hace en casa de oración, no, pues allí los hermanos ni les gusta danzar. A eso vienen, hermanos, muchas veces falsos cristianos. No, ahí ni les gusta danzar, están nada más bien serios cantando y ellos ni danzan, y nosotros acá sí. Entonces ellos van y cuentan allá. O no, pues que los hermanos toman la Santa Cena cada 2 meses. Ese es, hermanos, si nosotros estamos libres en Cristo Jesús, y así vivimos libres en Cristo Jesús, no tenemos ninguna carga, que nadie nos presione a hacer algo. La Biblia no nos dice nada acerca de que tienes que danzar a fuerzas, o bueno, si el Señor, pero hay muchos que pueden venir y decir, no, a la iglesia de casa de oración ellos no se gozan. Había una hermanita que sí me dice, no, hermano, pues yo a la iglesia que voy allá donde existe usted, hace muchísimos años, ya murió la hermana. Dice, pues están como fríos, los hermanos no danzan, yo sí danzo y me gozo. Bueno, era su sentir, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros lo hacemos, hermano, ahí en el lugar donde estamos, y de vez en cuando, pues, dijo el hermano José, de vez en cuando perdemos la compostura y sí danzamos, pero hay quienes no les gusta, ¿verdad? Hay quienes no pueden. ¿Sí? Sí. Ok, entonces esa es la crítica de falsos cristianos que a veces vienen, se introducen. Yo recuerdo que había uno que por ahí anda luego todavía esa persona, y donde quiera andan todas las iglesias. No, que allá esto, y a nosotros también nos contaba, mi papá también lo conoce, creo también, y también le cuenta, no, pues que allá se hace esto, no, que allá están mal, pero a eso andan, hermanos, nada más metidos a las iglesias. ¿Para qué? Como dijo el apóstol Pablo, para espiarnos. ¿Qué es espiar?
pues ir a averiguar, a ver nomás qué se hace. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Ellos, estos falsos maestros, se meten aquí donde estamos predicando el evangelio, dice, para espiar nuestra libertad, privarnos de nuestra libertad en Cristo Jesús. Si alguien no se pone velo, alguien, hermanos, no sé quién estuvo en alguna iglesia donde usan velo. Dice, ahí en casa de oración y usan. No, están mal. Qué falta de respeto a Dios. Hermano, pero eso es una carga. Ya es irse a los extremos. Hermano, nosotros no queremos, eso sí le voy a decir, nosotros no nos vamos ni a los extremos, pero tampoco dejamos de hacer lo que se tiene que hacer. Hay que hacer lo que se tiene que hacer, pero no irnos hasta los extremos, ¿verdad? Si es tocante a la vestimenta, hermanos, nosotros vivimos y nos gozamos aquí en casa de oración con la libertad que Cristo nos hizo libres. Si usted quiere venir vestido con pantalón, con falda, pues hermanos, pues alguien dijo, no, dice, si usted dice que ya no vengan las mujeres con pantalón, dice, se van a ir las mujeres y se va a quedar usted sin gente casi. A lo mejor usted tiene miedo, me dijeron. A lo mejor usted tiene miedo, por eso no dice que no traigan pantalón. No. ¿Por qué me voy a los extremos, hermanos? Si vivimos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Más cuando hace frío, hermano, pues las mujeres pues a veces tienen frío y no quieren traer falda. ¿Y cómo se les va a imponer? Entonces, hermanos, son cosas muy importantes que nosotros debemos aprender, que somos libres porque Cristo nos hizo libres. Y esa es la libertad en la cual nosotros debemos de vivir. ¿Verdad? Que nadie nos imponga. Aún ni el pastor. ¿Verdad? Dice un hermano, un predicador, dice, pues el pastor, hay pastores que dicen nada más, quítate esto, ponte esto, debes venir así, así no y así. Hermanos, son cargas. Entonces, así dice el apóstol Pablo, esos que venían a espiarnos, nada más esos falsos maestros, para quitarnos la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es lo que quiere decir en este texto, hermano. Recuerde que es un estudio y preguntas también, pues quien desea hacer preguntas. Y luego dice enseguida, en el 4, en el 5, ya vamos en el 5, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Dice el apóstol Pablo, ¿sí? Yo creo que es eso de la libertad cristiana. No, aquí lo que enfoca Pablo es como dice, añadir otra cosa, que no sea el Evangelio, no tanto como en este. Pues sí, no, es que... Es que, bueno, eso sí lo hacen muchas iglesias y siguen la misma doctrina. Yo creo que es cuando, no más lo que habla aquí es cuando sale de la doctrina como angular, porque eran los judaizantes, como decir si viene un mormón, no que no puedes tomar esto, porque pues, un café. Es pecado, un café, no puedes tomar un café porque es pecado. Eso sería también ya, pues sí, rebasar nuestra libertad en Cristo, porque pues en la palabra en ningún lado dice eso. Y sí que también eso, como dice, pone una carga el poner mandamientos de hombres también, porque pues son mandamientos de hombres, no hay ningún sustento a veces en las cosas que se hacen. Y es que mire, por ejemplo, la palabra de Dios, hermanos, habla por sí sola. No tenemos que añadirle ni nosotros echarle de nuestra ganancia. Enseguidita dice, nosotros no accedimos a lo que esos falsos maestros criticaban y espiaban. ¿Para qué? Para que nosotros dejáramos de hacer o hiciéramos otras cosas que ellos querían. ¿Por qué? Dice, nosotros no accedimos para que la verdad del Evangelio, dice enseguida, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Hermanos, el Evangelio es una cosa, y lo que se le quiera añadir, como el velo y todo eso, ese ya no es parte del Evangelio del cual nosotros debemos de predicar. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Yo no accedí, y nosotros tampoco vamos a acceder. Si alguien nos dice, oiga,
hermano Antonio, ¿y ustedes por qué no el día de Domingo de Ramos, por qué no hacen como se debe de hacer, poner así palmas y todo eso? Ese no es el Evangelio, hermanos. Por eso dice, para que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Entonces, el Evangelio es lo que nosotros predicamos, y no tenemos que añadirle algo más, como dice Enrique, una doctrina, vamos a decir, que es una doctrina de hombres. Que dijera el hermano Jorge, hermano tuyo, pues, hoy es Viernes Santo, ¿verdad? El Viernes Santo, y pues se tiene que hacer algo, no sé, predicar acerca de ese día, de ese acontecimiento. Esa no es parte del Evangelio. Es él, a lo mejor quiere poner una carga y quitarnos esa libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Para qué? Para que permanezca solamente el Evangelio, la verdad del Evangelio. Entonces, si lo hacemos ya nosotros, estar accediendo a esas cosas, ya no sería la verdad del Evangelio, hermanos. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 1 dice, no es que haya otro Evangelio, ¿sí?, sino que hay quienes andan predicando un Evangelio diferente, algo diferente que le están añadiendo para que el Evangelio ya no permanezca la verdad en nosotros, la verdad del Evangelio en nosotros. Simplemente que apegarnos solamente a la palabra, apegarnos al Evangelio, que es predicar su palabra, que es que Cristo resucitó a los muertos. ¿Ah? Ese es el Evangelio, hermano, las buenas nuevas. Es como agregarle otra cosa, ¿Sabe? decir que tú eres salvo. ¿Sí? ¿Qué es lo que más antes, no sé si hermana Yola, usted extrañe algo más de lo que se hacía antes en un culto y que no lo hacemos? O en una fiesta, por ejemplo, antes celebrábamos el 15 de septiembre, bien con mariachi, con música de mariachi, todo eso, ¿verdad? Ahora no lo hicimos esta vez, nos enfocamos solamente más a lo que el Señor hizo de levantar la obra ese día 15 de septiembre, y nos pegamos más a esto solamente, no tanto a... Y si no lo hacemos, hermano, va a haber alguien que critique, o sea, el hermano Toyo ni siquiera celebra el 15 de septiembre, ¿verdad? Y son críticas que pueden llevar a otros lados, otras iglesias, y ya nos están quitando una libertad, hermanos. Nos están quitando de la libertad, poniendo una carga más. O sea, el hermano Toño, ahí no les gusta que lleven hermanos que cantan como ministerios, ¿verdad? Algo así más o menos, ¿verdad? O hermanos cristianos que son famosos, a ellos no les gusta ahí tanto, ¿verdad? Entonces, hermanos pueden criticar, ¿verdad? O venir a expiar y decir, no, pues ahí no les gusta. Entonces, esa no es la verdad del Evangelio, hermanos. Es parte de la iglesia cristiana, pero no es parte del Evangelio, hermanos. Entonces, si a nosotros no lo hacemos, Sí, no afecta la salvación. si no afecta la salvación. Sí, porque puedes hacerlo, no hacerlo. No afecta en sí la salvación, es convicción. Sí, Más que nada. sí, no sé, hermana Graciela, ustedes llegaron a ir a algún evento en alguna iglesia donde había cantantes famosos que llegaban, cantantes cristianos, ¿verdad? Nosotros aquí no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos pegamos solamente mejor al mensaje de la palabra, y porque pues eso es muy ya, ¿cómo se dice? Muy subjetivo, ya que no afecte. Si no afecta la salvación, pues bien, si no lo decidimos, hermano. Cuando ya lo impones como algo que dices, no, tiene que ser esto para hacer algo. Sí, eso es lo que, sí, y eso es lo que el apóstol Pablo decía a él, nosotros no accedimos a lo que ellos criticaban, ¿sí? Y ellos fueron a espiar, dice, vinieron a espiarnos, ¿verdad? Entonces nosotros no accedimos a lo que ellos, pues quizás nos sugirieron que hiciéramos. Nosotros no accedimos para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros, dice. Y luego dice enseguida, en el 6, pero de los que tenían reputación de ser algo que hayan sido en otros tiempos, nada me importa. O sea, dice, ellos, estas personas, dice,
tienen cierta reputación, si son algo y si no son, nada me importa. Dios hace excepción de personas. A mí pues, dice, los de reputación nada me importan. Y luego dice en el 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión. ¿Qué cosa quiere decir el evangelio de la circuncisión? A ver, hermanos, aquí viene esta pregunta buena. ¿Verdad que se ve o se siente como que el apóstol Pablo dice, hay un evangelio de la circuncisión, y ese es el que vamos a predicar, el evangelio de la circuncisión? No. Lo que él quería decir, el evangelio de la circuncisión, es que a mí me mandaron, ¿verdad?, a los que no son judíos, a los incircuncisos. Ese evangelio me lo encargaron a mí, ¿verdad? Pero no es que se llame así evangelio de la incircuncisión, sino me enviaron a mí a los gentiles. Así dice como a Pedro, a los de la circuncisión. ¿Qué cosa quiere decir? A los judíos, a los que sí se circuncidaban pero eran cristianos, a ellos los mandó Dios, a Pedro, a ellos, a los judíos. Fíjese cómo muchos pueden tergiversar la palabra. Nosotros tenemos el evangelio de la circuncisión, no, nosotros el de la incircuncisión. Se puede malinterpretar, hermanos. ¿Vale? Como diferente. Sí. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, antes, al contrario, como vieron, ¿quiénes miraron? Dice, que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Quiénes miraron? Por las personas que tenían reputación de allí. ¿Quién era? Pedro. ¿Quién más era? Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan eran los que tenían reputación allí. Ellos dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Tienes razón. Ya nos contaste la revelación que tuviste. Es excelente el evangelio que se te ha encomendado a ti. El evangelio y que vas a ir a los gentiles es excelente. Y luego dice enseguida, dice en el 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, no era Cefas, Pedro, ¿eh? Jacobo, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. En otras palabras, ¿mande? Está bien. Pero ¿qué le dieron a Pedro, a Pablo? Pedro, Jacobo y Juan, que eran columnas. ¿Qué es una columna, hermanos? Hermano Jorge, ¿qué es una columna? Una columna es un hermano que permanece siempre allí. Bueno, sí, espiritualmente. Pero una columna es esto, que sostiene todo el peso. Pero fíjese bien, columna es solamente, esa columna está sobre todo el, perdón, sobre el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Todo lo de abajo, hermano, que son las zapatas, las cadenas. Esa columna está sobre todo eso. Entonces, Pedro, Jacobo y Juan eran columnas. Entonces, ¿por qué a veces dicen que sobre Pedro se fundó la iglesia? Si era columna solamente. Fue columna, la Biblia lo dice. Entonces, ¿por qué muchos? Hay un hombre, ¿verdad?, que pelea mucho, que sale en las redes sociales, pelea mucho y que ponen en ridículo a todos los pastores. A 10, dice, una vez me eché 5 pastores, dice, les gané el debate. Hermano, que porque Pedro es el fundamento, sobre él estaba fundada la iglesia. La iglesia, ¿cómo es? La iglesia popular. Hermanos, si dice que era columna, hermanos. Pedrito, eras columna nada más, hermano Pedro.
No era el fundamento es Cristo, hermanos. Fíjense, ahorita vamos a ver qué le pasó al primer papa, que según es Pedro. Vamos a ver qué le pasó. Entonces, hermanos, si Jesucristo es el fundamento, entonces Pedro, que era columna, Jacobo y Juan y todos sus apóstoles son columnas, ¿verdad? De la iglesia primitiva. Ellas están sobre esas columnas, o ellos están sobre el fundamento que es Cristo, hermanos. Pedro no puede ser el fundamento, ni fundar, nomás por el texto donde dice la conversación de Pedro y el Señor Jesucristo, que le dice sobre esta, pero no le dice sobre esta roca, dice sobre esta roca. Jesucristo dice, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero pues hay contradicciones, que a Pedro se le dice, y sobre ti, sobre tú, que eres una roca, edificaré mi iglesia. No, así no lo dice, pero es ahí donde debe de haber discernimiento, hermanos. Hermana Yuli va a comentar algo, ¿no? Como que yo miré que tenía la mano alzada, ¿no? Ok, entonces, hermanos, dice que Pedro, otra vez, Jacobo y Juan son columnas, dice, ¿verdad? Y ellos me dieron, ¿qué? La diestra. ¿Qué le dieron? ¿Qué significa la diestra, hermanos? En otras palabras, le dijeron, chócala, dame esos 5, tú, Pablo, está correcto lo que dices, perfecto el evangelio de la incircuncisión, tú que vas a los gentiles, dame esa mano, dame esos 5 dedos. Pablo, eso es lo que quiere decir cuando dice, y me dieron la diestra. O sea, la diestra y la mano derecha. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Perfecto, eso que dice está muy bien. Estuvieron de acuerdo estas columnas, hombres sabios, los apóstoles, ¿verdad? Que eran columnas, dice, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Le dijeron, ¿sabes qué? Entonces, Pablo, tú vas a ir a los gentiles y nosotros vamos a ir a los de la circuncisión. Vamos nosotros con los judíos. Hermano, ¿pero qué era la circuncisión? La circuncisión era... ¿Qué es lo que afirmaba bien? Bueno, mire, la circuncisión es todo varón judío tenía que circuncidarse. Circuncidarse es que en el miembro, ¿verdad?, del varón se le cortaba, se dice, el prepucio, ¿verdad? Ese era un pacto desde que Dios hizo con Abraham. Ese es un pacto. Entonces, solamente, hermanos, era una costumbre por el pacto que hizo Dios con Abraham. Entonces, todo judío tenía que hacerlo. Entonces, ahora, como Pablo dice, yo voy a ir a los gentiles ellos no sabían nada de la circuncisión, pero ahora los falsos maestros dicen, ¿sabes qué? Ellos quieren que estos gentiles se circunciden si no son judíos. Y esa era una ley, o era un mandato de Abraham. Sí, está como en otras iglesias que dicen, llegas como nuevo y te vas a bautizar. Como nuevo, aunque ya esté bautizado. Si quieres permanecer aquí, te vas a bautizar. Sí, ya estoy bautizado, por eso ya no me dejé bautizar. No, ya no. En otra que fui. No, y ya no voy a venir, dije yo, no, pues que ya bautizar a fuerzas, hermano. No me va a decir, hermano, que porque no estoy bautizado aquí. En cada iglesia que vaya uno tiene que bautizarse. No. Yo digo que no. No. Ahora, miren, hay otra carga todavía. Que muchos dicen lo que dice en Hechos capítulo 2:38, dice Pedro, cuando estaba él predicando, ¿verdad? Cuando se convirtieron, ¿cuántos en esa prédica? Primero 3,000, dice que les dijo, ya bautícense. Porque los que estaban escuchando, le dijeron a Pedro, ¿y qué debemos hacer? Cuando él les narra toda la historia de cómo desde cuando el pueblo israelita venía en el desierto y todo esto, y los que estaban escuchando dijeron, bueno, y si nosotros somos culpables de que ahora Jesucristo haya muerto por nosotros, ¿qué debemos hacer? Hechos 2:38 dice, Pedro dice, ahora bautícense
en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces muchos toman esta frase para bautizarse y se bautizan en el nombre de Jesús, y nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que dice Mateo 28:19. Entonces, hermanos, hay a veces una discusión. ¿Por qué? Oye, pero que a ti te bautizaron en el nombre de Jesús. No, tienes que bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que dijo el hermano Jorge. Ahora te quieren bautizar otra vez. No, hermano, si usted se bautizó en el nombre de Jesús, está perfecto. Y si se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se bautizó también conforme al mandamiento de Jesucristo, 28:19 de Mateo. ¿Cuál es la diferencia, hermano? ¿Por qué discutir? Eso ya quitaría ya la verdad del Evangelio, como dice, en el cual nosotros queremos permanecer. Cuando dicen te bautizaste en el río como Jesús o en una tina. No tiene nada que ver. ¿Sabe por qué? Mire, el bautizo, ¿sabe qué significa? ¿Sabe por qué? Mire, el bautizo en sí no tiene nada que ver con las cosas espirituales. O sea, a lo que la palabra de bautizo no tiene que ver, porque estos se utilizaban antes para, los griegos metían telas para teñirlas, para pintarlas, metían telas, las sumergían entre agua y las sacaban. Este era bautizar. La etimología, ¿desde dónde viene este del bautizo? Entonces, pero no tiene nada que ver. Entonces ahora en Jesucristo dice, bautizarte es sumergir una persona en el agua. Eso es lo que quiere decir. Pero no, el bautizo no es algo que tenga algo de espiritual en la palabra. ¿Sí? Y si fue sumergido en una tina y ahí lo bautizaron, cuando estábamos nosotros predicando en la cárcel, cuando yo estaba ahí predicando en la cárcel, muchos se bautizaron y arrimamos barriles de agua y ahí se bautizaron, fueron sumergidos. ¿Qué fue lo que contó? El paso de fe que dieron, no el lugar, ni si era un río o no era un río. Entonces fue el bautizo. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Perfecto. ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Perfecto. ¿Para qué discutir? Oigan, las personas allá afuera que no son creyentes, que no son cristianos, nomás están viendo el pleito, nomás están echando a uno en el plato, en el Face, que están peleando por cosas que en realidad no afectan tu salvación, ¿verdad? Que no afectan tu salvación. Entonces, cuando Pedro, Jacobo y Juan, que son columnas, dice aquí la palabra de Dios, columnas, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, entonces dice que le dijeron a Pablo, te damos la diestra, nos parece muy bien que tú vayas a los gentiles a predicar, está perfecto. Eso es lo que quiere decir aquí. Y luego dice enseguida, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo se encargó. Dice, ustedes nos dicen, ¿verdad? Pedro, que es el Papa, según nos encargó que fuéramos a los pobres, lo vamos a hacer, dice. Y luego dice, aquí viene en el 11, brincamos al 11, hermanos, y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué cosa era de condenar, hermanos? Pues era de condenar, y luego dice enseguida, antes que viniesen algunos de parte de los judíos, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retractaba y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Mire, el apóstol Pablo dice que él se dio cuenta, él dijo, ¿sabes qué, Pedro? Ven para acá. Viniste a Antioquía, pero aquí vamos a arreglar cosas. Dice, le resistí cara a cara. ¿Qué es cara a cara? Sí, no le mandó a decir a sus espaldas. Ni fue, váyanle a decir a Pedro que esto y esto otro. No,
fue personalmente él y cara a cara le dijo, personalmente lo enfrentó. No le mandó decir cosas a sus espaldas, hermanos. Eso es algo bueno, eso es una enseñanza que nosotros debemos de tener como cristianos. No decirle a alguien, ve, dile a aquel que esto y que el otro. No, si le podemos, o alguien tiene algo contra él, hay que cara a cara, si hiciste esto, dijiste esto, o yo dije, ¿qué? Porque lo que hizo era de condenarse. ¿Qué hizo? Dice, pues Pedro, oye, pues estás con los gentiles, tú que vives, ¿verdad? Tú siendo judío, dice, vives, ¿verdad?, como gentil. Ahora ellos son gentiles y quieres que vivan ellos como judíos. O sea, quieres que ellos que son gentiles y no se circuncidan, quieres que también vivan como los que se circuncidan, como los judíos. Ese es de condenar, Pedro. Oye, qué hipocresía tuya. Le puso una maltratada al Papa, hermanos, al primer Papa, a Pedro. Bueno, según, para que vea, hermanos, para que vea que Pedro, siendo una columna, por nosotros hace lo mismo, siendo un hombre, ¿verdad?, importante en la iglesia primitiva, uno de los apóstoles, la Biblia no dice que Pedro, yo creo que sí discutieron, pero la Biblia no dice lo que Pedro le contestó. Pablo fue el que lo puso en su lugar. En esos tiempos, hermanos, Pablo, en ese tiempo, vamos a la historia de esos tiempos. ¿Se imagina usted qué pleitazo entre dos titanes? Porque Pedro era Pedro y Pablo era Pablo, eran hombres poderosos en la palabra, hermanos. Ahora, en estos tiempos, hermanos, ¿qué enseñanza tenemos nosotros? Porque ya después Pablo le dice, oye, lo que hiciste, Pedro, hasta te llevaste arrastrando a Bernabé. Ya Bernabé también quería hacer lo mismo. En estos tiempos, ¿qué quiere decir, hermanos? Que un líder, fíjense que la importancia del cómo se conduce un líder de cualquier denominación, de cualquier iglesia, si hace cosas indebidas, ¿qué es lo que va a decir? Ah, pues que el líder, mira el pastor lo que hace, yo también lo voy a hacer. Que diga hermana Graciela, oye, ¿por qué estás haciendo esto y esto otro? ¿Por qué te pusiste unas borrachera? A ver, pues que el pastor también se las echa, pone su borrachera. Oye, pues ¿por qué andas ahí? Pues también el pastor lo hace. Ese es el peligro, hermanos. Por eso estamos viendo esta enseñanza, que un líder como Pedro, las cosas que hizo, llevó arrastrándose a Bernabé. La importancia de cómo se conduce. Y por ejemplo, líderes de iglesias muy grandes, ¿verdad?, que son hombres muy reconocidos como pastores, o no sé, como líderes, mucha jerarquía, hacen cosas inaceptables ante la sociedad, hermanos. Nos dirán los demás de ahí, los de la iglesia, pues nos dimos cuenta que lo hizo este hombre que es muy famosísimo y es un líder espiritual. Qué importancia de cómo se debe de conducir un líder. Por eso Pablo reprendió a Pedro: no hagas esto, no lo vuelvas a hacer, no andes haciendo esto, porque con tu hipocresía arrastras a muchas personas. Porque la vida que tú predicas una cosa y vives otra. No vives lo que estás predicando, y te vas a arrastrar a más de alguno de tu congregación. Eso es lo que tenemos, esa es la enseñanza, hermanos, de esta carta del apóstol Pablo, de cómo reprende a Pedro. Y luego le dice enseguida, en el 13, y en su simulación participaban también los otros judíos,
de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro, los demás judíos que andaban contigo hacían lo mismo. Cuando tú estabas comiendo con los gentiles y llegaban aquellos otros judíos convertidos al cristianismo, dice, Pedro tenía miedo de estos hermanos que eran judíos, de que lo miraran con los gentiles. Y por eso cuando lo miraban a Pedro, entonces él lo corría al otro lado. Se quitaba de allí. Hermanos, nosotros podríamos alguna ocasión estar platicando con personas, vamos, con hermanos cristianos, y si llega alguien que lo conoce bien, usted dejaría al hermano allí parado y se iría a otro lado. Eso es hipocresía, hermano, porque no quiero que me miren con los hermanos. Esa es hipocresía. Y arrastraríamos a los débiles en la fe, a los que apenas van iniciando en el camino de la fe, también por nuestra hipocresía. Qué importancia es de que nosotros sepamos cómo conducirnos para dar buen testimonio, hermano. Y luego dice enseguida, pero cuando vi que no estaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿por qué obligas a esas personas que no sean circuncidados porque no son judíos? ¿Por qué los obligas a judaizar? O sea, a actuar como judíos, a querer ser judíos. O sea, también quieres llevártelos y que los circunciden, que les corten su prepucio también. ¿Eso es lo que quieres? Si son gentiles, en Cristo Jesús ya no hay nada de eso, es por gracia la salvación. Efesios 2:8, no es por obras. ¿Todavía quieres que hagan ellos obras? ¿Que le añadan obras para ser salvos? Y la otra vez yo lo compartí en el jardín esto. También todavía hay personas que creen, ¿verdad?, que creen que para la salvación, para ser salvos, todavía añadirle obras. No estoy diciendo buenas obras, no, obras como si no te bautizas no vas a ser salvo, si puedes bautizarte no vas a ser salvo. Oiga, si lo que hizo Jesucristo fue perfecto y suficiente en la cruz del Calvario para nuestra salvación, y fue por gracia. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eres justificado ya, porque depositaste tu fe en Cristo Jesús. ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué más le quieres añadir? Nada. Solamente ser fiel a Jesucristo. Y luego dice enseguida, cuando miré que no caminaban rectamente, Pedro y los judíos estos, ¿qué es no caminar rectamente, hermanos? No es caminar chuecos, hermano, andar chuecos. Pues sí, hermano, la otra vez yo, pues como ahorita dije a mi esposa, tú no digas que no miras. Pues bueno, sí miro, pero no miro, por fe. Por fe di que sí miras. Bueno, sí miro, está bien. Pero no miro. Dice, no digas que no miras. Le digo, pues es que no alcanzo a ver bien. Dice, bueno, pero vas a ver. Sí, yo tengo fe que voy a ver bien. Corté un fierro, hice una puerta, hermano, me salió mal. ¿Por qué? Porque no la corté recta y salió mal. Hacer un corte que no es recto, hermano, pues va a quedar mal. Por eso dice, y miré que no andaban rectamente, o sea, miré que andaban chuecos, en otra palabra, todo lo contrario. ¿Qué es andar chuecos? O sea que tergiversando la gracia de Dios, añadiéndole a la gracia de Dios la ley todavía.
¿Cree usted que le podamos añadir la ley a la gracia de Dios? ¿O la podemos combinar? No. Claro, hay mandamientos que no han sido todavía, que no, porque ya quedó abolida la ley. Fíjese que este es un estudio también que vamos a tener un día. Vamos a llevar a cabo. Si ya fue abolida toda la ley o solamente la ley ceremonial. Porque hay mandamientos y esos están dentro de la ley. Y eso aún siguen vigentes, hermano. Pero no por cumplir la ley nosotros vamos a ser salvos. ¿Sí? Es parte de nosotros cumplir los mandamientos, que es parte de la ley. Pero nosotros depositamos la fe en Cristo Jesús para ser salvos. Y luego dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que los hombres no son justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie, hermanos. Nadie vamos a ser justificados, ni nadie era justificado antes en el Antiguo Testamento. Nadie, porque ya los sacrificios eran imperfectos. Por eso fue que Dios mandó a su Hijo el sacrificio perfecto, hermano, de su Hijo. Y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo mismo, Cristo, ministro de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor soy y me hago transgresor, dice. O sea, si vuelvo a lo mismo de antes, dice el apóstol Pablo, pues me vuelvo a ser transgresor de la ley. Ya no. Ahora vamos a vivir por gracia, por ese don no merecido, ¿verdad? Que es la salvación a través de Cristo Jesús. Porque si las cosas que lo dice, perdón, en el 19, y es el último, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo Pablo, crucificar la carne, hermano. Porque ya ahora estamos crucificados en Cristo Jesús también. Crucificamos ahí la carne. Es difícil. Es difícil, hermano, no me digas cuando se trata de que alguien te dice una cosa que no está, que no es verdad, no es justo o algo, y no sale la carne a relucir. Yo no me voy a dejar de esto, ¿por qué me voy a dejar? Por lo que no es cierto, por lo que sí es cierto. Sí, a veces nos enojamos más por lo que no es verdad, porque si lo que es verdad, pues ¿para qué nos enojamos? Pues si es cierto. Y cuando no es verdad, también, no, pues ni siquiera, oye, pues aquí tendría razón, no decir, pues no es verdad. A lo mejor, hermanos, tenemos nosotros que ejercitar, dice el Timoteo, ejercitarnos en la piedad. ¿Qué es en la piedad? En la santidad, hermano. Ejercitarnos. Terminamos, hermanos, donde dice 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, pues la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oigan, hermanos, entonces, ¿para qué murió Cristo? Les dice a los Gálatas, ¿para qué? Si ustedes todavía quieren seguirle con su circuncisión. Si le siguen, pues en vano fue la muerte de Jesucristo. Así es que, hermanos, pues esta enseñanza estuvo buena. Y pues, gloria a Dios, es el capítulo 2. Ya ve que le habíamos dado una pasadita la otra vez y ahorita pues ya la terminamos bien. Seguimos con el capítulo 3. Pero qué importancia, hermanos, de nosotros dar buen testimonio
Mire, a veces se piensa, ¿verdad? Pero uno ya no tiene esa malicia, hermanos. Ya no tiene esa malicia, entonces, pues a veces está usted platicando con alguien que está por ahí en la calle tomándose una cerveza, o es un amigo que le quiere que usted le comparta, y pasa alguien y lo miran ahí, ¿verdad? Con esa persona, pero pues, usted ingenuo está compartiendo. A lo mejor alguien puede decir, ya está ahí echándose una cerveza, hermano, estoy otra vez, ¿verdad? Pero hermanos, ya nosotros, dice la palabra de Dios, o más bien nosotros ya no sabemos pecar, de verdad. Y quien peca, hermano, ni se deleita ya. El que es cristiano, el que es temeroso de Dios, si le gana la tentación, hermanos, ya no se deleita, porque dice, ya no sabe pecar. Y más sin embargo, una persona que no es creyente, él peca con gusto y se complace en pecar, en serle infiel a Dios, se complace. Así es de que pues vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. ¿Sí es? Padre, le damos